Has hecho tus estudios, ¿no? Y bueno, ya sabes mucho más de la historia ecológica. Teniendo ese estudio como referencia, ¿cómo podríamos restaurar el paisaje? ¿Cómo podríamos plantar árboles en una zona aquí como esta? Ese es un tema muy difícil y muy debatido. Y la naturaleza sola no te da pistas, está en manos de los seres humanos que queremos hacer. Aquí cerca puedes ver grandes repoblaciones que se hicieron en los años 50 o 60, ese era un estilo de hacer cosas que no ha funcionado bien. Yo particularmente soy partidario de micro acciones, de recrear muy cuidadosamente pequeñas zonas de vegetación, guiándonos por lo que hubo antes en esa zona, usando las mismas especies y seleccionando muy bien los sitios. Yo pienso que aquí nos movemos entre el bosque, las montañas y aquella cosa fantástica que casi no podemos imaginarnos, que era esa especie de sabana africana que había en las zonas desérticas, en las zonas bajas de la provincia. Y creo que ahí es... Yo soy partidario de pequeñas intervenciones, no de grandes cosas. ¿Y por qué de pequeñas? Pues porque creo que hay que ser muy cuidadoso. Y si haces una muy grande y sale mal, como está pasando ahora con las grandes, gigantescas repoblaciones que se hicieron en los años 50 y 60, el problema es inmenso. Esas repoblaciones de pinos que imitan el centro de Europa, imitan Escandinavia, aquí eran absurdas, ahora se están enfermando, tienen enfermedades, arden continuamente. Entonces, intervenciones pequeñas, en forma de manchas, más bien dispersas y con mucho cuidado y seleccionando muy bien los sitios. ¿Y como qué sitios dirías? Pues ese es un asunto de microinvestigación en cada caso, porque se trata de buscar el sitio que tiene tierra, que tiene humedad, que suelen ser espacios pequeños, en un barranco al lado de una rambla, en una antigua terraza de cultivo abandonada, es ese tipo de cosas. Quiere decir que no se trata, pienso yo, de ponerse a poner plantas y árboles por cualquier sitio, pensando que con eso se resuelve el asunto. Creo que es algo que hay que meditar y estudiar y pensarlo muy bien, cómo se podría hacer eso. Más bien haciendo islas y desde ahí Eh, expandir. yo, yo particularmente, yo en ese mundo yo no soy un experto en eso y aquí todo es opinable. Yo soy partidario de pequeñas manchas dispersas, no de grandes tensiones que además arderían y se quemarían eh, antes o después. Y luego también creo que hay que jugar mucho con los matorrales que crecen solos y probablemente con volver a un tipo de ganadería tradicional que mantenga esos matorrales bajo un cierto control para que no ardan, pero los matorrales mediterráneos son muy importantes, son muy resistentes, son resilientes, son duros, necesitan poco mantenimiento, protegen el suelo muy bien de la erosión y tienen sus problemas, y es que arden con facilidad, pero por eso digo que la ganadería tradicional, volver de alguna manera a la ganadería tradicional es una buena idea. Entonces el matorral es importante. Sí, sí, el matorral es importantísimo. El matorral crece solo, es durísimo, es súper resistente, tiene una capacidad de volver y cubrirlo todo muy grande. Y su problema es ese, como he dicho antes, es que arde con facilidad. Pero sí que también da oportunidad, un poco de sombra para árboles, para crecer. O... Efectivamente, hay algunos, por ejemplo, aquí se puede ver un fenómeno muy curioso, es que los almendros que crecen silvestres siempre crecen dentro de una retama, y una retama es un gran arbusto, veis, tienes un ejemplo, ahí. Voy a Es donde grabar. hay una gran retama, suele crecer un arbolito en medio, porque la retama le ha ofrecido protección, humedad, sombra. Un buen ejemplo. Sí, es que aquí hay muchos. Sí, claro. Tú has estudiado bastante, ¿no? Sí, sobre la zona, la historia ecológica, y has descubierto ciertas cosas. Luego vemos que hay árboles de 1500 años o hasta 2000 años. Sí, ¿Cómo sí, puede ser? ¿Cómo sobrevivieron y sí, sobreviven es un esos asunto árboles? interesante. Pues eso tiene que ver con los seres humanos. Aquí hace ya mucho tiempo que lo que pasa en la naturaleza siempre tiene que ver con los seres humanos. Entonces, la historia
de este territorio es una historia de ciclos de gran crecimiento, de población, de actividad, seguidos por caídas en picado catastróficas, en las que el territorio se queda vacío, casi vacío. En esos momentos de vacío, que pueden durar siglos, es cuando los árboles tienen su oportunidad de crecer, hacerse gigantes en algunos casos. Cuando vuelve la gente muchos siglos después, como pasó en el Cabo de Gata. El Cabo de Gata estuvo deshabitado durante más de 1000 años. Y ese es el motivo de que árboles que se habían cultivado en la época romana se quedaron allí. Cuando la gente volvió muchísimos siglos después, encontró algunos de ellos y los mantuvo porque eran útiles, eran interesantes, valía la pena mantenerlos. Sobrevivieron porque nadie les hizo nada, porque no hubo nadie allí durante siglos. Eso ha pasado en varios sitios y forma parte de los ciclos de crecimiento y de caída que han sido típicos en la historia de este territorio. Las épocas de caída, las épocas de depresión, las épocas de despoblación, han sido siempre una oportunidad para la naturaleza. Y cuando se va la gente, la naturaleza regresa. El tema es que un bosque crea su propio ecosistema y crea su propio mecanismo de retener agua, de captar agua. Incluso puede vivir con poca agua, con poca precipitación, porque crea un suelo fértil que puede infiltrar agua, que puede retenerlo o que puede captar estas precipitaciones ocultas. Si quitas esos árboles, ese suelo fértil desaparece, la posibilidad de captar precipitaciones ocultas también desaparece y se acabó el bosque. Claro, es otro caso empezar de nuevo, ¿no? En un suelo... Claro, el problema de cuando desaparece un bosque es que no solo desaparece el bosque, es que desaparece el suelo a continuación. Porque las lluvias torrenciales, que son una característica de este clima, se llevan el suelo. Y entonces ya no es posible volver, o es muy difícil volver a empezar en ese sitio. Quiero decir que no basta con que sepamos que ahí hubo un bosque, para decir, como hubo un bosque, simplemente plantamos árboles y va a prosperar. A lo mejor no prospera. Hay que buscar sitios muy especiales, ¿no? Sitios como... Bueno, hay pues, microespacios, micrositios, donde por la circunstancia que sea se haya acumulado tierra. Por ejemplo, en una antigua terraza de cultivo abandonada, no solo se acumula tierra, sino que también acumulan agua, acumulan humedad, en un barranco, es decir, sitios pequeños y especiales, con circunstancias especiales. En el Mediterráneo es un tema también del que se ha hablado mucho y es un tema muy debatido, pero sí parece que en algunos sitios los seres humanos en sitios que ya de por sí tienen un clima árido o semiárido, los seres humanos contribuyen a la pérdida de cubierta vegetal, a la pérdida de biodiversidad, y a eso se le puede llamar desertización. En ese sentido sí, habría muchos ejemplos en muchos sitios del mundo en el que los seres humanos han contribuido a crear desiertos o a agravar los problemas que crea la aridez. Por ejemplo, aquí es evidente que los seres humanos han desempeñado un papel en el sureste de la península ibérica, un papel importante en la transformación del medio, ¿no? Y podemos decir en la desertización del territorio, sí, han jugado un papel, sí. En el Mediterráneo es un tema también del que se ha hablado mucho y es un tema muy debatido, pero sí parece que en algunos sitios los seres humanos en sitios que ya de por sí tienen un clima árido o semiárido, los seres humanos contribuyen a la pérdida de cubierta vegetal, a la pérdida de biodiversidad, y a eso se le puede llamar desertización. En ese sentido sí, habría muchos ejemplos en muchos sitios del mundo en el que los seres humanos han contribuido a crear desiertos o a agravar los problemas que crea la aridez. Por ejemplo, aquí es evidente que los seres humanos han desempeñado un papel en el sureste de la península ibérica, un papel importante en la transformación del medio, ¿no? Y podemos decir en la desertización del territorio, sí, han jugado un papel, sí.